Hola, muy buenas noches a todos o muy buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos estéis viendo, en un lado del océano o en otro. Este es el cuarto aula de Conociendo el Espiritismo. Esperemos que estemos todos juntos durante el tiempo que dure el aula. Sabéis que podéis enviar tanto por email como consultas a través del chat y haremos todo lo posible por contestar todas aquellas que nos vayáis dando. Yo soy Manuel Soñer y os paso ya con Dolores Martínez. Buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy vamos a hacer un pequeño resumen del final del resumen que hizo Kardec, porque nos habéis preguntado y queríais saber un poquito más sobre el tema de los espíritus superiores. Entonces, se habían comentado que las comunicaciones serias, en el verdadero significado de esa palabra, serias, tienen lugar solamente en los centros espíritas igualmente serios, en los cuales sus miembros se hayan unidos por alguna comunión íntima de pensamientos con miras al bien. No siempre ocurre eso. Hay muchos personalismos, hay mucho desgaste muchas veces. Entonces, los espíritus superiores no consiguen contactar en esas reuniones. Las enseñanzas que obtenemos de los espíritus superiores siempre son alejarnos del egoísmo, del orgullo, de la sensualidad. Cualquier pensamiento o actitud o defecto que tengamos nos van a ayudar a despojarnos de él. Nunca un espíritu superior nos va a dar un consejo en contra de esos preceptos, ¿no? También en el resumen hablábamos de que cada uno tiene que hacerse útil según las facultades y los recursos que Dios le ha puesto en sus manos. A unos será la riqueza, a otros será una fortaleza para poder trabajar, a otros será otra cosa. A los espíritas nos ha puesto ese aprendizaje y a más la mediunidad. Entonces nosotros tenemos esa herramienta tan útil para poder trabajar y poder ser útil y poder adelantar, ¿no? También nos comunican que nada puede ser ocultado. Si hoy creemos que ocultamos algo, en el mundo espiritual vamos a enseñarlo, vamos a vernos como somos. Entonces no va a haber lugar para el engaño y se nos van a ver todo aquello que somos y todo aquello que hemos hecho mal. ¿Y qué nos va a ocurrir? Que si no hemos perdonado o que odiamos, vamos a encontrarnos con esa persona allí, delante nuestro, con todo el mal que le hemos hecho. Y nuestras víctimas van a estar siempre enfrente nuestro y no vamos a poder quitárnoslas. Bueno, pues que el estado de inferioridad o de superioridad que tenemos en este mundo y en el otro es por nuestros merecimientos. No es que venga un espíritu y nos lo vaya a regalar o por decir que somos espíritas. Muchas veces lo que sufrimos nos es desconocido en la tierra, pero porque no sabemos de nuestro pasado espiritual. Y eso es lo que viene a ayudarnos el espiritismo. Y es ese compendio de lo que nos explicaba Kardec. Y que siempre vamos a ir a evolucionar, jamás vamos a ir para atrás. Eso sí, estancados nos podemos quedar muchísimo tiempo. Y que las faltas solamente a través de la expiación las vamos a pagar. Y vamos a expiar y vamos a sufrir, porque ese daño que hemos infligido vamos a tener que rescatarlo en nosotros mismos. ¿Cómo? Pues a través de las diversas existencias. Es uno de los pilares fundamentales del espiritismo, la reencarnación. O sea, hablar de creo en los espíritus, pero no creo que me reencarne, o no tener esa idea bien clara, sería quedarnos a medias en lo que estamos haciendo. Eso es, si nosotros tenemos muchos deseos de adelantar, vamos a poder adelantar por la senda del progreso y hacia la perfección, que es nuestra meta final. Ese sería un poco el resumen del final de cuando los espíritus superiores nos ayudan y qué es esos pasos que tenemos que ir dando. Ahora ya vamos a entrar en el punto de la ciencia y el espiritismo. Hoy vamos a intentar dedicar casi todo el día de hoy a intentar comprender lo que es la ciencia y qué representa para el espiritismo, porque hay muchas dualidades en este sentido. Entonces vamos a intentar aclararlo basándonos en lo que estamos haciendo, que es la introducción del libro de los espíritus de Allan Kardec. Hay muchas definiciones de ciencia, es un término muy, muy amplio, pero es un término que está constantemente puesto en discusión. ¿Por qué? Porque también está sometido a constantes revisiones.
La ciencia es algo que va mutando a medida que el ser humano va avanzando. Surgen también a diario enorme cantidad de debates para establecer lo que es una ciencia, lo que no es ciencia, aquello que ha surgido nuevo, si se podría incorporar a la ciencia o no. Hay una cosa que es innegable. La mayoría de los temas científicos, la mayoría de las ciencias, lo que sí utilizan es un método de estudio. Casi todos los sectores académicos, los que más o menos se conocen, consideran que solo puede definirse como científico aquel conocimiento que fue obtenido a través siempre de ese proceso metódico del que estamos hablando. Si no, no es ciencia. Pero ya veremos que luego no es así, que hay otras ciencias que utilizan otros métodos, ¿vale? Lo que sí sabemos es que Kardec, por ejemplo, si hablásemos de espiritismo como ciencia, que no hablamos de espiritismo como ciencia, Kardec usa un método muy exacto y muy concreto. No olvidemos que él había sido un alumno muy destacado de Pestalozzi, hasta el punto de que en algunas ocasiones, cuando Pestalozzi tenía que irse de Yverdun, él lo sustituía en las aulas. Imaginaros la importancia de Allan Kardec, bueno, de Hipólito León de Nicerribail, que era en aquel momento. Pero también fue conocido por escribir varios métodos de estudio sobre matemáticas, sobre estudios en París, antes del espiritismo. Kardec dio una definición muy clara y muy concisa de lo que para él era el espiritismo. Él dice que es la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus. Y, por supuesto, las relaciones que hay entre el mundo espiritual y el mundo corporal. Bueno, y aquí hay algo que muchas veces no tenemos en cuenta. Muchas veces estamos un poco perdidos. Y lo dice claramente, es la ciencia, es una ciencia el espiritismo en sí mismo. Muchos espiritistas no son conscientes de esa realidad. Nosotros somos los que estudiamos el espiritismo y hacemos entre todos nosotros un método empírico a través de los diferentes estudios, de las mediunidades, de los trabajos. Pero en realidad el espiritismo es una ciencia como tal. Y ahora vamos a ir explicando por qué. Lo dice directamente Kardec. No es que nos tengan que estudiar las ciencias, es que somos una ciencia. Repetimos, del espiritismo es la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y las relaciones que hay entre el mundo espiritual y el mundo corporal. Pero aparte del espiritismo, hay muchas otras denominadas ciencias, cada una dirigida a un objetivo concreto. Eso lo tenemos todos claros, por poco que conozcamos de la ciencia. Kardec, cuando empezó a recibir las comunicaciones desde el plano espiritual, adoptó el método cartesiano, pero también el de inducción y, por supuesto, el de la mayéutica de Sócrates. Daros cuenta, lo mezcló todo y eran métodos que ya estaban definidos, ¿vale? Porque esas son las bases científico-filosóficas del estudio de Kardec. Cartesiano, inducción y mayéutica. Dada la dificultad del material que estaba utilizando Kardec, que no se puede utilizar en un laboratorio, porque es, como entenderéis, bastante intangible, tuvo que idear un método para que fuese algo científico. El estudiar el espiritismo, no que el espiritismo sea una ciencia. Vamos a dejar claros los conceptos. Tuvo que inventarse a ver cómo puedo yo comprobar que todo esto existe, que es verdad y que las respuestas que me están dando son ciertas o no. Él ingenió lo que para él llamó, y lo podemos encontrar en sus escritos, la concordancia de las respuestas. Quiere decir que a una misma pregunta, él buscaba respuestas mediante diferentes mediums, diferentes espíritus, y hacía balance. Él miraba a ver, estadísticamente, qué es lo que me han contestado, qué es lo que vale, qué es lo que no, y entonces lo hacía cuantitativamente. Cuántas preguntas se parecen, cuántas no, y llegaba a sus conclusiones. Pensar que las respuestas no se las daban solo los medios que trabajaban con él, no era un centro espírita. Unía preguntas de todo el mundo. Es la ardua labor que llevó adelante Allan Kardec durante el tiempo que estuvo estudiando y codificando el espiritismo. No se dedicaba a un centro espírita, recibo la comunicación de 5 medios, no. Eran mediums de todo el mundo los que le mandaban cartas
contestando a las cuestiones que él había enviado o que había publicado en la Revue Espírita. Pensemos que Kardec tenía un pensamiento totalmente crítico. Él analizaba los conceptos, las ideas y los hechos siempre desde diferentes puntos de vista. Esto ya lo estudiamos cuando hablamos de cómo Kardec llegó a hacer la codificación. Porque él, cuando evaluaba, quería una fundamentación, una coherencia en todo lo que hacía. No le bastaba una contestación, tenía que contrastarlas todos y ante la duda, siempre desechar. De esta manera, los elementos y los conocimientos que él iba adquiriendo, si alguien quería rebatirlos, lo podía hacer. Porque él utilizaba la concepción de revalorizar la dinámica científica. Diréis, bueno, pero no tiene sentido, no somos ciencia. Bueno, sí que pero somos ciencia. Toda la cantidad de conocimientos que en ese momento y en otros momentos parecen absolutos y completos, pueden a veces, con el tiempo, ser refutados. Entonces él no quería que eso pasase. De ahí que fuese muy exigente. Lo veremos luego cuando hablemos de algunos científicos que les ha pasado precisamente esto. Él usaba la exigencia metodológica para resultar totalmente riguroso en las contestaciones. Hacemos hincapié en que era riguroso para que sepamos hasta qué punto llegó a hacer la codificación, algo que se llevó prácticamente su vida por delante porque intentó hacerlo de la mejor manera posible, pensando en el futuro. El método elegido por Kardec, por supuesto, es exigente y riguroso, para que quien quisiera rebatirlo pudiese utilizar los mismos métodos. No un preconcepto. Tú quieres rebatir lo que yo acabo de escribir, con toda mi metodología, utiliza tú la misma para intentar rebatir lo que yo acabo de hacer. Mirar la visión de futuro que tenía Kardec. Hemos de entender que muchas veces también el juicio de los sabios es simplemente un juicio de valor, lo decía el propio Kardec. Yo admito la opinión de todos los científicos del mundo, de todos los sabios, pero tenéis que entender que para mí es solo eso, una opinión. Hemos de recordar también que muchas veces lo que llamamos ciencia, aquello que tanto nos asombra, se basa en conjeturas. Incluso en determinadas ocasiones, la misma rama de la ciencia tiene que cada científico utiliza un método propio, llegando a veces incluso a enfrentamientos, lo hemos visto en algunas ocasiones entre científicos, y lo veremos a lo largo de la exposición de hoy. La oposición de las instituciones científicas a la doctrina espírita en aquel momento y en la actualidad, sin tener pruebas de si existe o no existe, es una fuerte presunción contra el propio espiritismo. Si quieres rebatir algo, como decía Kardec, estúdialo. Si no lo estudias, no puedes rebatirlo. Ahora vamos a hacer un pequeño extracto sobre sus palabras en el libro, porque han pasado 164 años, pero están de plena actualidad. Para que entendamos un poco, quiero leer literalmente la opinión que tenía Kardec sobre la ciencia en ese momento. Él nos dice: tan pronto como la ciencia sale de la observación material de los hechos y trata de juzgarlos y explicarlos, queda abierto al campo de las conjeturas. ¿Acaso no estamos viendo a diario las opiniones más divergentes en el mismo campo de la ciencia? Por eso, el verdadero criterio para nuestros juicios, espírita, es el argumento sin réplica, que lo que va a constituir un verdadero argumento van a ser los hechos. Los sabios, continúa diciendo Kardec, en lo que toca a principios nuevos, a cosas desconocidas, su manera de ver simplemente puede ser hipotética, porque no existen más exentos de prejuicios que las demás personas. O sea, todos tienen prejuicios. Y yo os pregunto, vosotros, como espíritas, no me digáis que cuando alguien os cuenta algo, que ha tenido una desgracia, que le ha pasado algo, no podéis pasarlo todo por el tamiz del espiritismo. Lo primero que decimos es ley de causa y efecto. Si es un problema de enfermedades y no es de esta vida, decimos es de una vida pasada. Pues los científicos hacen lo mismo, y Kardec ya lo anunciaba. Dice, diré incluso que el sabio tiene quizás más prejuicios que otras personas, pues tiene una propensión natural que le lleva a subordinarlo todo al punto de vista en el que él ha profundizado. El matemático, pues, solo ve
una demostración algebraica. El químico lo relaciona todo con la acción de los elementos y así todos, incluidos los espíritas, porque como lo he puesto como ejemplo, también lo hacemos. Continúa Kardec. Todo hombre que cultiva una especialidad sujeta a ella todas sus ideas. Sacarlo de allí y con frecuencia dirá desatinos, porque quiere someterlo todo a su punto de vista. Esto es una consecuencia de la debilidad humana. Pero tendrán que permitirme, y esto es muy importante lo que dice la Kardec, pero tendrán que permitirme, y sin que en ello signifique menoscabo a la estima de su saber especializado y que se merece, que no me tome en cuenta yo su opinión negativa en materias de espiritismo, así como no consideraré el juicio de un arquitecto cuando necesite una opinión sobre cuestiones de música. Creo que Kardec refuta y lo dice muy claramente, y como hoy diríamos sería un zasca para todos aquellos científicos del momento que querían rebatir lo que sería el espiritismo. No estaban trabajando en la metodología correcta como él había estado trabajando. Entonces vamos a imaginarnos, vamos a volver a la ciencia. La ciencia es una gran puerta. Y cuando tú abres esa puerta hay un salón grande con muchas infinidad de puertas, ¿no? ¿Dónde se puede encontrar cada ciencia en esas puertas? Cada una es más asombrosa que la otra, ¿no? Unas son hermanas, otras no se hermanan. En una pondría matemáticas, en otra sociología, química, biología, astronomía, historia, filosofía. Imaginaros, tantas puertas. Y cada una de esas puertas tendría dentro, como por ejemplo las matemáticas, tendrían la álgebra, la aritmética, la trigonometría. Fijaros cuánto saber, cuánta ciencia. Hay muchas. Entonces, en algunas puertas tendríamos interrogantes. ¿Por qué? Porque todavía están por descubrir. Y nos hemos dado cuenta a lo largo de toda la historia que hay muchas puertas aún por descubrir y que todavía nos quedan muchísimas. Pero es más, aparte de todo eso y de que cada ciencia se divide y subdivide, porque hay muchas, también nos encontraríamos cómo las metodologías, cómo funcionan. Porque para todas las ciencias la metodología va a ser igual. No. Como dice Loli, la metodología sobre todo es lo que define un tipo de ciencia. Las ciencias en un principio se dividían en dos. Hemos dicho antes que las ciencias son vivas, que van mutando con el tiempo, que van cambiando, que aún hoy están naciendo. Como dice Loli, hay muchas puertas que tienen un interrogante todavía. Pues existían en un principio las ciencias formales, que son las que se ocupan de su propio ámbito de estudio. Yo me encargo de esto y no salgo de aquí, no me uno con nada más, y mi metodología es esta. Da igual que la haga aquí o que la haga en China. Esas son las ciencias formales. Y luego existían las ciencias prácticas, que se ocupaban, y se siguen ocupando, de analizar y estudiar lo que realmente sucede en el mundo. Todo lo que a veces no se puede hacer en laboratorio, todo lo que se puede hacer fuera de. Entonces, esas son las prácticas. Luego, con el tiempo, han seguido subdividiéndose. Luego entenderéis por qué explicamos todo esto, porque es importante saberlo. Los espíritas tenemos que estar informados porque muchas veces nos hacen consultas sobre la ciencia, sobre el espiritismo, y si no sabemos de qué estamos hablando, vamos a acabar inventando las cosas y eso no puede ser. Tenemos que conocer. Como decía, con el tiempo, esas divisiones pasaron a ser, en vez de 2, 4. Porque se dieron cuenta de que no todo está en el laboratorio y que no todo está en el planeta, que hay muchas cosas que son subjetivas. Entonces pasamos a las ciencias exactas, ¿vale? Que son aquellas que en mayor o menor medida responden a unos criterios lógicos, como ha dicho Loli, las matemáticas, la álgebra, es algo que se puede demostrar acerca del funcionamiento del mundo. Pero luego tenemos las ciencias humanas. Esas son mucho más abstractas. ¿Cómo vamos a estudiar las ciencias humanas? Porque conforman la disciplina que tiene que ver con el comportamiento humano, tanto socialmente como individualmente. Esa división quizás es la más importante porque es la que nos está tocando un poco a los espíritas, porque es aquella que estudia al ser humano. Pero no olvidemos que lo que estudia es la parte física del ser humano. Bueno, dentro de esas puertas
habría una que abrió Kardec, que sería el espiritismo. Una nueva puerta, una ciencia como tal. Nosotros no somos ciencia, pero el espiritismo como tal, con su estudio, su metodología, todo lo que nos enseña es parte de esa ciencia, que estarían vinculadas o hermanadas a otras ciencias, la de la historia, a la filosofía, a la sociología. ¿Por qué? Las cuales se consideran, esas tres, ciencias humanas, aquellas que no son demostrables en laboratorios. Y están hermanadas, ¿por qué? Porque con la puerta de la historia nos encontraríamos con los millones de fenómenos mediúmnicos que ha habido a lo largo de la historia del mundo. Millones, que aún siguen sin ser estudiados y están menospreciados y menoscabados por estas mismas ciencias. No comprenden y lo menoscaban. Ahora nos vamos a la puerta de la filosofía y que el espiritismo ya nos ocuparemos más adelante también cómo están muy, muy hermanadas por la mayéutica, por Platón, por Sócrates, ¿no? Y nos vamos a la puerta de la sociología, diréis, ¿cómo? Pues deberíamos hacer una revisión de cómo han impactado estos fenómenos mediúmnicos en la historia del mundo y cómo está impactando el espiritismo en las religiones y en las nuevas ideologías. Solo deberíamos mirar un poco la Biblia para ver ese impacto, pero también podríamos mirar desde Kardec hasta aquí el impacto que hemos tenido con respecto a lo que sería el espiritualismo o a las diferentes ideologías o religiones. Bueno, las disciplinas relativas a lo humano, como se dijo, difícilmente pueden responder a los criterios metodológicos que se exigen desde algunos sectores de las academias científicas, ¿no? Pero no por ello se deja de considerar como una disciplina, sino que se debe elegir, elaborar métodos alternativos, como es con la historia, como estamos diciendo, con el método muestral. Son las muestras de los cientos, millones y miles de individuos que siguen existiendo, que ven, que oyen, que perciben. O el antropológico, como hemos dicho, el impacto de las sociedades. Las sociedades se han movido muchísimas veces por una intuición, por una idea, porque se lo ha dicho un espíritu. O sea, se han movido las sociedades. El pueblo judío se movió por una visión de que vendría el Mesías, por predicciones. El impacto es inmenso, pero siguen sin estudiarse. Si abrimos la puerta de las matemáticas, no podemos esperar que nos ilumine sobre antropología. La puerta de la astrofísica no nos hablará de teorías computacionales. Entonces, ¿por qué el espiritismo tiene que darse por matemáticas, por astrofísica o por otro? Esta ciencia tiene su propio método de estudio, como hizo Kardec. Y tiene también sus diferentes puertas dentro de ese método de estudio. Habrá las más tangibles y las menos tangibles. Porque cada ciencia no es lineal. Tiene muchas subdivisiones, como hemos dicho. Entonces, por ejemplo, si abrimos las puertas de las matemáticas, nos encontraríamos con los números inventados por los sumerios o los babilonios, o eso dicen, ¿no? Y Arquímedes descubriendo el número pi, no descubriéndolo, sino viendo a ver si puede ser más exacto y buscando, ¿no? Descubriendo sus secretos. Allí tendríamos un verdadero científico. En la puerta de la física estaríamos a Einstein descubriendo la relatividad y sus leyes. Y en la química, pues lo mismo, algún elemento nuevo se estaría descubriendo. O sea, son las puertas más comunes de la ciencia, pero no las únicas. Hay muchas ciencias. Pero los científicos, estos, ¿quiénes son? Esta comunidad científica, ¿quiénes son ellos? ¿Los que descubren o los que estudian los descubrimientos? ¿O aquellos que negaron los hechos aún diciendo ser científicos? Porque un científico es el que estudia la ciencia. Nosotros creemos que no, que faltan palabras, que vuelve a haber una confusión. Esas mesas de científicos inventaron algo, profundizaron dentro de las ciencias o simplemente estudiaron. Porque yo, por leer libros,
No me hago escritora. Soy de letras. Estudié economías. Entonces soy una científica. No funcionan así las cosas. Los científicos, ¿quiénes serían? Aquellas personas entrenadas para hacer ciencia dentro de su campo, para generar conocimiento. Pero aquellos que estudian ciencias no necesariamente son científicos. Son estudiosos de las ciencias, pero ni crean, ni inventan y no generan conocimiento. Por eso hay tanta confusión. Por eso tenemos, cuando salen esas mesas de científicos, no, han estudiado ciencias. Y por eso hay tanta confusión y tanto lío. Lo estamos viendo hoy en día con la pandemia. Aquí en España, las primeras veces se dijo que no hacía falta la mascarilla, según los científicos, pero otros realmente que estaban en investigación se echaron las manos a la cabeza. Pero todavía no hemos aprendido a distinguir. ¿No, Manolo? Eso creo. La verdad es, como dicen los espíritus y como dice Kardec y como está diciendo ahora mismo Loli, nos faltan palabras para poder identificar bien cada una de las cosas que hay en este planeta. Tenemos que saber distinguir entre lo que es conocedores y lo que son verdaderos científicos. Hay un proceso de separación ya, gracias a Dios, entre esos conocedores, no pseudocientíficos, conocedores, porque yo puedo incluso sacarme una licenciatura, pero no investigar. Por lo tanto, no voy a ser un verdadero científico porque voy a conocer, pero no voy a adelantar, no aporto nada al campo que yo he estudiado. Simplemente lo divulgo. Soy un profesor, pero no soy un científico. Esta separación, afortunadamente, ya está en marcha y nosotros la sabemos distinguir. En los últimos 10.000 años, el ser humano, la sociedad humana en sí, ha empezado a especializarse prácticamente en todo. Tenemos especialistas en pan, especialistas en construcción, especialistas en diversas ciencias. No las queremos comparar, pero queremos que entendamos que hemos empezado a ser generadores de personas determinadas en algo, conocedores de algo, pero no científicos de esa propia causa. En todo este revolutum del que estamos hablando, de ciencias, de pseudociencias, de científicos, de conocedores, surge la comunidad científica. Y nosotros nos preguntamos, ¿de qué ciencias? ¿De las que hay ahora? ¿De las que había antes? ¿De las que vendrán? Y seguimos preguntándonos, porque somos bastante mayéuticos. ¿Todas las ciencias tienen contestación para todo? ¿O vamos a mirar en la historia de la ciencia y vamos a descubrir que la propia ciencia tiene grandes errores en su propia comunidad? No los estamos juzgando, al igual que no queremos que nos juzguen a nosotros. Estamos poniendo y plantando hechos para que conozcamos. Vamos a volver a Kardec para que sepamos qué opinaba él sobre todo aquello. Y con vuestro permiso vuelvo a leer, porque luego hay comentarios de que leemos. Vamos a intentar ser todo lo prudente que podamos y ser todo lo reales al libro de los espíritus. Aquellos que sin un estudio previo y profundizando del asunto se pronuncien por la negativa y se burlen de quienes no compartan su opinión, olvidan que lo mismo sucedió con la mayoría de los grandes descubrimientos que hoy honran la comunidad y la humanidad. Y con su actitud se exponen a ver sus nombres aumentando la lista de los ilustres detractores de las nuevas ideas. Todos ellos inscritos al lado de los miembros de la docta Asamblea de 1752, que recibió con una estruendosa carcajada la memoria de Franklin. Para quien no lo sepa, Franklin hizo un memorándum sobre lo que era el pararrayos y lo llevó a una asamblea de científicos que no lo tuvieron en cuenta para nada absolutamente. ¿Vale? Esa es la famosa asamblea de 1752. La conceptuaron como si fuese algo indigno encima, además casi lo echan de allí, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Pensad que esa asamblea no era una asamblea política, encima. Era una asamblea donde estaban la florinata de todos los sabios del mundo. No detuvieron en ningún momento sus bromas y sarcasmos para una idea que la verdad es que no la comprendían. Palabras de Kardec. Ideas que algunos años más tarde, porque ahora vas por la calle y te acostumbras a ver en todos los edificios, en todos los lugares altos un pararrayos. Y gracias que existen. Pues en aquel momento, algo que en el futuro nos va a ayudar y nos va a salvar,
fue motivo de risa, de sarcasmo y de burla delante de Franklin. Bueno, hemos dividido muy bien y creo que se entiende fácilmente las diferencias que hacemos entre los verdaderos científicos, los estudiosos de las ciencias, de que cada ciencia tiene su materia, del pensamiento de Kardec, de que el matemático no le iba a preguntar al matemático sobre los espíritus. Entonces, por desgracia, los científicos, como humanos, muchas veces olvidan que el saber científico es una verdad parcial. Y de eso hemos hablado, de las diferentes puertas. Pero como muchos humanos necesitan una certeza a la que afirmarse, tienen que cogerse algo, olvidando que la base de la ciencia es la duda, las preguntas, la duda, esto funcionará, cómo funciona. Por eso muchos científicos convierten sus teorías en dogmas para ser inamovibles. Bueno, es comprensible te pasar la vida creyendo en algo para que después venga otro científico y te diga que lo que creías como verdadero era absolutamente falso o era parcialmente falso. Yo tengo un amigo que es científico y me dice, a ver, con todo lo que yo creía, ahora viene un jovenzuelo y me dice que es mentira. Y normalmente son jovenzuelos porque vienen con nuevas ideas. Y dice, y entonces ya mi cabeza estalla. Y lo primero que hago es decir no, porque me da miedo enfrentarme a esas situaciones nuevas. O sea, entonces, esto es lo que realmente muchas veces pasa a verdaderos científicos, que cuando viene alguien y le dice, te has equivocado, no pueden concebirlo. Pero nos pasa a todos los seres humanos, ¿de acuerdo? Y siempre va a venir un jovenzuelo, y lo estamos viendo en esta sociedad de hoy, que lo que hace 10 años era moda, ahora ya viene alguien y lo sustituye por algo mucho más moderno, inventado por chicos muy jóvenes muchas veces. Bueno, esta concepción de la ciencia, hay infinidad de ejemplos de aquellos que se han negado, ¿no? A ver, Manolo va a explicar algunos ejemplos, sobre todo porque tiene que quedar muy claro para los espiritistas que siendo ciencia no nos podemos someter a ciertas personas que quieren realmente someternos a esos dictados. Como dice Loli, el amigo común que tenemos, un científico, dice que lo malo no es que vengan con ideas nuevas, lo malo es que lo demuestran, con lo cual tienes que cambiar toda la concepción. Nosotros vamos a intentar analizar algunos casos y profundizaremos luego en uno en concreto que tiene mucho que ver con el espiritismo, pero para que veamos lo que acontece con la ciencia, que creemos que es algo que tenemos idealizado, no queremos tampoco derrumbarla, simplemente queremos demostrar que tampoco la ciencia es la panacea, ¿vale? Entonces, vamos a hablar primero del caso de Ludwig Boltzmann. Para quien no lo sepa, es un científico que se suicidó porque el resto de sus colegas no creían en lo que le estaba haciendo. Pero ya no consiste en que no creas o en que dejes de creer. Es la humillación del colectivo científico para con estas personas. Hablamos muchas veces del bullying en los colegios a los niños, pues la comunidad científica, por desgracia, tiende a hacer bastante eso. Cuando hay alguien que quiere sacar una idea nueva, si va en contra de lo que ellos piensan, la humillan, la menosprecian, la expulsan, ahora lo iremos viendo. Cuando se suicida Ludwig, al muy poco tiempo, basándose en sus propios estudios, un grupo de científicos consiguió demostrar que efectivamente los átomos existían, que es lo que él estaba diciendo. Imaginaros. Se suicida, siguen sus investigaciones, otro equipo, y descubre que por lo que él se había suicidado sí que existe. Ahí es donde definitivamente hubo un rompimiento de la disputa que tenían los atomistas con sus opositores y se demostró que el átomo existía. Pero hasta que este hombre no se suicidó, no se llegó a investigar. Pero tenemos incluso a Albert Einstein, que creo que será quizás más conocido por todos, con infinidad de detractores, como es lógico. Todo lo que sobresale un poco de lo normal suele tener sus detractores, ya sea en el ámbito espírita, en el ámbito científico, literario, en cualquiera. Como saques un poquito la cabeza de la media, siempre hay alguien que intenta que no lo hagas. Pero nosotros vamos a hablar en este caso de Einstein, de un grupo que se creó, una asociación en contra de él y que llegó incluso a publicar un libro que se llama Los 100 autores contra Einstein.
es muy asombroso porque Einstein no se defendió. Simplemente hizo un comentario. El comentario es el siguiente. ¿Por qué son 100? Si con que solo uno de ellos demostrase que estoy equivocado había más que suficiente. Esa es la grandeza, ya no de un científico, sino de una gran persona con una gran cabeza y muy bien amueblada. Y vamos a hablar de un tercer caso. El tercer caso es de un señor israelita, un químico, que fue humillado, que fue ridiculizado, que se llama Dan Shetman. Él pertenecía a la comunidad científica israelita, trabajaba para un gran laboratorio. Este químico descubrió los cuasicristales. El jefe de su laboratorio, cuando él se presentó diciendo que había descubierto los cuasicristales, al día siguiente él lo intentó demostrar, como comprenderéis, dio su tesis, llevaba sus documentos. Al día siguiente le puso en su puesto de trabajo un manual, un libro que usaban ellos, que era un manual cristalográfico de ese laboratorio, con un post-it que ponía léetelo. Fue la burla de todo el laboratorio. 2 días después lo expulsaron y en la carta de expulsión ponía que era una deshonra para ese grupo y ese laboratorio de investigación, y fue tildado por un premio Nobel que se llama Linus Pauling, que en 1964 ganó un Nobel de Química. Pues este señor lo tildó de cuasi científico, porque él había descubierto los cuasicristales. Entonces, todo lo que es el movimiento científico relacionado con ellos, con la química, empezó a llamarlo cuasi científico. Imaginaros el trauma que representa para un científico eso. Bueno, él siguió trabajando, lo contrató otro laboratorio, expuso sus tesis, hasta el punto de que pocos años después, no muchos años después, con el cuasicristal consiguió el Premio Nobel de Química. Y diréis, bueno, eso pudo pasar a mediados del siglo pasado, en 1950, en el 70, porque el Premio Nobel que lo humilló era del 64, el de Químicas. Dices, bueno, ¿será de 1980? No. Esto ha sucedido en el año 2011. Es ahora mismo. Y todo lo que es la parte química, toda la ciencia química, seguía llamando a este señor cuasi químico. ¿Sí? Cuasi científico. Imaginaros a dónde llega la perversión humana, la falta de conocimiento y sobre todo el ego del humano, que es incapaz de reconocer en los demás que puedan hacer algo que nosotros no alcanzamos a hacer. Muchos científicos están sufriendo ese bullying y lo están sufriendo. En especial, podríamos hablar del problema de la mujer frente a la ciencia, que no vamos a tocar porque sería mucho más profundo, pero que sigue existiendo hoy en día. No se consideran esos inventos y se ridiculizan o se ignoran sus investigaciones. No es por falta de mujeres válidas que siguen estando tuteladas. Pero incluso el descrédito que a muchas mujeres científicas se les dio en el pasado, y no tan pasado porque hemos visto lo del 2011, muchas merecerían por sus descubrimientos unos méritos que se adjudicaron sus colegas, o simplemente se guardaron en un cajón por el hecho de ser féminas. Hacer observaciones, como hacían, proponer hipótesis, probar experimentos y hacer todo el trabajo duro derivaba en ser despojado del mismo una vez hecho, por el hecho de ser mujer, por el hecho de su sexo. Exactamente lo mismo que le ocurrió a Kardec. Ha sido despojado de todo simplemente por la ciencia que él decidió estudiar. No tenemos tiempo de enumerar a todas esas mujeres, ni a todos esos científicos a los que les ha ocurrido. Ya no hablemos de las otras pseudociencias, como las llaman. Una que ascendió a una ciencia dura fue la de las placas tectónicas, que se movían. Se dio cuenta Alfred Weber de que encajaban, que se movían. Lo ridiculizaron, se rieron de él. Fueron 50 años de trabajo duro. Trabajo de científicos que muchas veces no podía demostrar
porque no tenía todos los datos completos. Pero cuando el área fue demostrada y fue correcta, subió la escala y entonces pasó a ser una ciencia, como todo. Todos los científicos tienen que luchar muchísimo para ser escuchados. Y muchos mueren por sus ideas. Muchos son ridiculizados. Entonces, como siempre cabe recordar que toda teoría científica es una tesis, que es verdadera dentro de sus definiciones o de sus parámetros, como le pasó a Werner, que colocó esas placas tectónicas, casi siempre siendo suplantada por una más completa. Primero Ptolomeo, después Kepler, después Newton. ¿Y quién se subió encima de los hombros de Newton? Einstein. El jovenzuelo sería Einstein. Cualquiera puede ir a levantar una idea, una hipótesis del universo, el Big Bang, pero lleva trabajo el que, y rigurosidad, poder demostrarla y que tus colegas la revisen con humildad. Es más trabajo y mucha más rigurosidad que ellos consigan tener humildad. Esa falta de humildad muchas veces hace que trabajos excepcionales sean echados para atrás. Y eso es lo que le pasa al espiritismo. Pues muchas veces ese trabajo excepcional que hizo Kardec es echado para atrás, o los que vienen después. A ver, ¿puedes seguir, Manolo? Os voy a poner un ejemplo, no voy a dar nombres, os voy a leer un esbozo de un currículum vitae de un científico que fue tildado de loco por sus colegas científicos. Os empezaré diciendo que era físico y químico, que fue nombrado profesor de química en el Chester Diocesan Training College, en uno de los colegios más importantes de Inglaterra, que fundó el Chemical News, que es una revista científica que durante muchos años tuvo un gran renombre, que también fue editor del Quarterly Journal for Science. Y sigo, que descubrió un elemento químico, el talio. Aquí muchos ya sabrán de quién estoy hablando. Fue elegido miembro de la Royal Society. Mirad el tipo de currículum del que estoy hablando. Desarrolló un tubo con el que se investigaron los rayos catódicos, que ayudaron luego a los rayos X y a otras muchas cosas. Fue el primero en identificar el plasma, que es uno de los estados de la materia. Él fue uno de los primeros en identificarlo. De hecho, fue el primero. Luego, ideó uno de los primeros instrumentos para estudiar la radioactividad nuclear. Identificó la primera muestra conocida de helio. Esto que os parece aburrido cuando sepáis quién es. Logró separar lo que es el protonio del uranio y desarrolló un proceso que se llama de amalgamación, que es lo que consigue separar la plata y el oro de los demás metales ligeros que hay en ella. Inventó el radiómetro, el espintariscopio, que es para detectar la velocidad de la luz, un detector de partículas, varios instrumentos. Os diré que fue nombrado caballero y también fue nombrado Sir. Cuando lo nombraron Sir, al mismo tiempo le dieron la Orden del Mérito. Hablamos de Inglaterra. Hay un cráter, para quien no lo sepa, en la Luna, que lleva también su nombre. Imaginaros que estamos hablando de alguien que desde luego en su existencia no pasó desapercibido. Fue varias veces candidatado a premio Nobel, tanto en física como en química. Ahora, Loli, si quiere que dé alguna pista más o que os diga quién es. ¿Qué diríais de alguien que lo hemos definido así? Pues que es un verdadero genio y científico. Que sus obras, como hemos visto, son magníficas. Han hecho evolucionar a la humanidad. Pues hay 3 años de su vida que se identifican dentro del mundo de la ciencia como de locura. Pero qué curiosa, cuando regresa a las filas de las ciencias ortodoxas, sigue siendo lúcido. Estamos refiriéndonos a Sir William Crookes, estudioso también del espiritismo y un espiritista convencido hasta el final de sus días. Cogió el espíritu de Katy King, de la medium, de una medium jovencita. Durante 3 años se manifestó el espíritu, pudo tocarlo, pudo estudiarlo, otra manera de estudiarlo diferente a la que había hecho Allan Kardec. Y toda su carrera impoluta, bueno, excepto cuando con el mismo carácter serio él decide estudiar el espiritismo,
entonces es tonto. Entonces es un hombre que ha perdido el norte, que es engañado con una facilidad pasmosa. Dijeron de este hombre lo que hoy en día no podríamos volver a repetir. Porque este hombre realmente estudió y fue un científico. Dentro de la puerta del espiritismo tendríamos a Allan Kardec, tendríamos a este señor estudiando el fenómeno de una manera más física. ¿De acuerdo? Entre tanto ataque, que hoy en día sigue habiendo mucho prejuicioso y muchos prejuicios y lleno de preconceptos, sigue estando el ataque al espiritismo. Es normal que muchos científicos serios hagan como Galileo. Se retractó ante la visión del potro. Cuando le pusieron con 70 años del potro delante, él dijo, no, el Sol no gira alrededor de la Tierra, que somos el centro del universo, y la Tierra es plana. Y si queréis decir que la Tierra es, vamos, como vosotros queráis, se retractó. ¿Quién no se hubiera retractado? Otros muchos murieron. ¿Quién no se hubiera retractado si así es tratado, ¿no? Hablamos de un potro metafórico, que es el descrédito y la humillación, no solamente en las otras ciencias, sino el triple dentro del espiritismo. Afortunadamente, la puerta del espiritismo hoy día está abierta por Allan Kardec, abierta por Sir William Crookes y algún que otro científico serio y responsable que ha querido tomar las riendas de todo esto. Pero como bien dice el codificador, los fenómenos espíritas se fundan sobre la acción de inteligencias que poseen su propia voluntad y nos prueban a cada instante que no están a disposición de nuestros caprichos. Eso es uno de los problemas de estudiar el espiritismo con la metodología científica de la materia. Por tanto, las observaciones no pueden realizarse de la misma manera, sino que requieren condiciones especiales y otro punto de partida totalmente diferente a la materia. Pretender someterlas a nuestro procedimiento de investigación convencional equivale a establecer analogías que no existen. No puedo analizar algo que no puedo ver, ni tocar, ni sentir, que ni es gas, que es totalmente incorpóreo, con lo que yo dispongo como herramientas, porque es imposible. Nos dice Kardec que, en consecuencia, la ciencia propiamente dicha, como tal, es incompetente para pronunciarse sobre el espiritismo. Palabras literales de Allan Kardec en la introducción del Libro de los Espíritus. Incompetente para pronunciarse sobre el espiritismo. No ha de ocuparse de él, y su juicio, da igual que sea favorable o desfavorable, no pesaría de modo alguno sobre el espiritismo. El espiritismo es el resultado de una convicción personal que los sabios y los científicos pueden tener como individuos, prescindiendo de su cualidad de científicos. Esto lo deja muy claro en la introducción a Allan Kardec. Porque querer emitir el problema a la ciencia equivaldría a hacer que una asamblea de físicos o astrónomos decidiera acerca de la existencia del alma. Acaba diciendo, en efecto, el espiritismo se basa por completo sobre la existencia del alma y su estado después de la muerte. Fijaros que ya nos dice Kardec que en ninguna manera la ciencia o otras ciencias deben ocuparse de un problema que es propio del espiritismo. Kardec, con las preguntas a los espíritus y su método, realizó la más maravillosa de las labores. William Crookes, analizando y estudiando a un espíritu que decidió dejarse estudiar, realizó otra maravillosa labor. Ellos realmente dejaron esa puerta abierta de par en par, pero aún hoy nadie de la comunidad científica se ha decidido a entrar por ella. Simplemente por miedo a la ridiculización tan absoluta que hacen estos investigadores de los que intentan hacerlo bien. Hemos hablado del potro de la humillación, ¿no? Aún en día, de estos dos genios se hablan magníficos escritos de lo bien que lo hacían, sus descubrimientos, omitiendo aquello que pertenece al ámbito del tema espiritista. Lo ridiculizan y llegan a llamarlos todavía locos y todavía, o sea, todo funciona hasta que llegamos a ese punto. Locos momentáneos, como si su locura fuese de hoy para mañana y sanada de la misma forma. O sea, hoy me vuelvo loco que soy espiritista, pero mañana invento
los rayos catódicos y ponen mi nombre a un cráter. Ya me he vuelto bien. Los prejuicios de la ciencia y de los desconocedores de la doctrina llegan tan lejos que incluso en el ámbito de los centros espíritas nos atrevemos a ensalzar a la ciencia diciendo que algún día ellos nos apoyarán. Como si para tener fe o creer o saber que el espiritismo es real, tuviésemos que esperar el beneplácito de la comunidad científica, aquella que tilda de locos a los que después ensalza y otorga sus mejores premios. Y como hemos dicho al principio, nosotros somos a los que tienen que estudiar los propios científicos, aquellos que estamos trabajando dentro de las filas. Pero somos nosotros mismos, no son los demás. Tenemos la obligación de acabar recordando que no existen diversas clases de espiritismo, que no existe un espiritismo científico, otro religioso, otro kardecista o la nomenclatura que le queramos poner. Espiritismo solo hay uno, el que fue codificado por Allan Kardec. A partir de ahí no existe ningún otro. Incluso la palabra la acuñó Kardec por necesidad. Así que cualquier alteración que queramos hacer ya no será espiritismo. Y a la pregunta que nos han formulado algunos sobre el espiritismo kardecista, el espiritismo kardecista no existe. Diremos tajantemente que no, porque de existir implicaría ya que existen otros tipos también de espiritismo. Por lo tanto, como no hay otros, tampoco existe el espiritismo kardecista. Existe solo espiritismo, codificado y compilado por Allan Kardec y dictado por los espíritus. El que quiera apartarse de esa línea de trabajo se va a tener que inventar una palabra nueva, porque espiritismo ya está usada. Tampoco podemos esperar que la ciencia haga el trabajo del espiritismo. Hay quien piensa, como decía Loli, que la ciencia va a apoyar algún día el espiritismo y que entonces este se podrá divulgar y que se podrá expandir por todo el planeta. El propio Kardec nos dijo que el espiritismo camina al lado de la ciencia. En ningún momento dijo que caminaba ni dentro, ni delante, ni detrás de la ciencia. ¿Acaso olvidamos que hace ya varios años que existe la transcomunicación instrumental y la gente sigue sin creer? Que las manifestaciones a través de grandes médiums, incluyendo materializaciones, el propio Divaldo Franco hizo materializaciones en su juventud, se han dado por todo el planeta y la gente sigue sin creer. La mediunidad está diseminada por toda la historia del ser humano y seguimos sin creer. Algo que tenemos muy claro es que los espíritas no podemos pretender que la ciencia haga nuestro trabajo. Ha sido un placer estar con vosotros una tarde más. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por todo. Un abrazo.